¿Estamos aquí? Levante su Biblia si trajo Biblia. Y diga conmigo: esta es mi Biblia. Más fuertecito: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. En este día recibiré la palabra de Dios, la semilla incorruptible de fe transformará mi vida para siempre. Ella es buena semilla, yo soy buena tierra. Estoy a punto de entrar en una dimensión, en el poder de la palabra de Dios. Amén. Y mira al que le queda cerca y dígale: es imposible que yo salga de este lugar igual, porque hoy me voy a exponer al poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia dice que la persona en este pasaje oyó la palabra de Dios, pero no la entendió. Diga conmigo: entendimiento. La palabra entender es la palabra suniemi, que significa ser sabio y tomar lo que ha escuchado y ponerlo en consideración. Eso es la palabra suniemi. Debido a que la persona que tomó o escuchó la palabra no la tomó en consideración por una carencia de sabiduría, entonces el maligno vino y tomó la palabra, la semilla que había sido plantada, y detuvo no solo la vida como tal de la semilla, sino el crecimiento. Escucha esto, porque aquí me quiero detener por un momento. Al viajar por las diferentes naciones del mundo, yo noto que hoy tenemos una crisis de palabra. Cuando yo era un muchacho, que eso hace bastante rato ya, en las iglesias se acostumbraba a hacer esgrimas bíblicos. Entonces forzosamente los jóvenes tenían que aprender Biblia y aprendían muchos textos. Forzosamente se aprendían los libros de la Biblia, se aprendían cuáles eran los libros poéticos, cuáles eran los libros proféticos, aprendían cuáles eran los libros escatológicos. Usted les preguntaba qué era el Pentateuco y se lo decían así. Usted les preguntaba sobre los libros que había escrito Salomón, los salmos de David, y lo sabían así. Cuáles eran las cartas paulinas, cuáles eran los 4 evangelios. Hermano, sin ofender a nadie, usted le pregunta eso a la mayoría de muchachos hoy, hermano, y no saben ni papa, hermano. No tienen ni idea. No se saben de memoria, pero ni 3 libros de la Biblia. En mi tiempo uno se sabía cuáles eran los libros que existían. Es más, yo me aprendí hasta cuáles eran los libros considerados apócrifos. Normalmente eso no ocurre hoy. Hoy estamos tan mal que andamos la Biblia en esta cosa. Pero no solo andamos la Biblia en esta cosa, es que también andamos conversaciones ilícitas en esta cosa. Entonces tenemos una mezcla entre lo santo y lo profano. Tenemos una mezcla entre lo divino y lo que no es de Dios. Y en las mezclas han venido a destruir y a traer una amalgama, como la amalgama que se hizo en la Torre de Babel. Vamos a cambiar esto por esto, y vamos a mover esto, y vamos a poner esto, y se cambió esto. Y la palabra mezclas en la Biblia es la palabra abón, como los productos abón. La palabra mezclas es abón, y abón es: vamos a cambiar el diseño de Dios
para tomar el diseño de los hombres. ¿Alguien puede decir aleluya a esto? A su nombre sea la gloria. Repito, a su nombre sea la gloria. Diga conmigo, la palabra de Dios es la semilla de Dios. Amada, porque al amar la palabra, entonces yo encontraré que la palabra, que para uno significa una cosa, para otros tendrá una revelación distinta. La revelación es la que te ensancha el camino. Hermano, hasta la gente más atea del mundo sabe que hay Dios. Hasta la gente más atea tiene fe. Porque para no creer también se ocupa fe. Se llama fe negativa. El hombre o la mujer, puede ser que usted tenga mucho hoy, pero habrá un día que de repente no tenga, y ese día necesitará un milagro. Todo hombre o mujer en esta tierra necesita un milagro. Pero ¿en qué estará basada su fe? Si solamente se basó en el oír algo que ni siquiera sabe, ni entiende, ni conoce, menos discierne. Ora a Dios para que usted esté aquí. Cuando uno lee la escritura, dice que hay 3 palabras. Una de las palabras para semilla es la palabra espiero. La otra palabra para semilla es espermalogos. Y la tercera palabra que se usa para semilla es esperma. Escuche esto, porque aquí mucha gente se quedó y no entendió nada. La semilla o esperma, a lo cual lo llamaremos semilla espiritual, según la Biblia, todo hombre o mujer está lleno de sueños, está lleno de visiones, está lleno de anhelos y está lleno de deseos. Todos. No hay un hombre o mujer que no tenga sueños, que no tenga anhelos, que no tenga deseos y que no tenga visiones. No hay uno. Ahora, cuando uno lee Mateo capítulo 13 verso 24, dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla en un campo, y prosigue diciendo que mientras el que dormía, el que sembró la semilla en el campo dormía, dice que vino otro, vamos a llamarle ladrón o salteador, llamémosle plantador de semillas espirituales pero erradas. Dice que plantó una semilla que también era esperma, pero no era esperma como la otra, sino que era esparmologos. Y la palabra esparmologos es una semilla que parece igual a la buena, pero no tiene vida como tal. La Biblia la llama cizaña. Es idéntica a la otra, pero no tiene fruto. Es una semilla que no tiene realidad de existencia. Si alguien está aquí, diga aleluya. Aleluya. Y voy a decir esto: todo hombre o mujer, perfecto el sonido ahí, gracias. Todo hombre o mujer necesita que el esperma que viene de la boca de Dios traiga liberación a su vida. Porque sus sueños y los míos, sus anhelos y los míos, sus visiones y las mías, todo lo que usted tiene deseado, todo lo que usted ha deseado en la vida, no tendrá una liberación para convertirse en una realidad, a menos que la palabra de Dios traiga liberación. Repito, liberación. Repito, liberación. Repito, liberación. Conozco multitud de personas que querían ser una cosa y cuando estaban en la universidad
decidieron otra carrera, porque tenían una mezcla. Personas que querían ser médicos al final terminan siendo abogados. Dos cosas tan distintas. Personas que anhelaban esto y al final terminan esto. No sé si me escucha. Yo encuentro mujeres alrededor del mundo que dicen: yo tenía unos sueños de casarme con esto, y al final uno ve la cosa con la que se casaron y dice: Dios mío, esta mujer la engañaron. Señor, reprenda al diablo, hermano. Dicen que de noche todos los gatos son pardos, hermano. Hay que tener cuidado con la gente que se enamora de noche, hermano. Alábalo si puedes. Cuando uno no recibe una liberación por el poder de la palabra, por eso es que ahí entra el trato de los padres. Y me llama la atención la palabra mentoría, porque la palabra mentoría me enseña a mí que mis hijos pueden anhelar mil cosas, pero el papá tiene el poder de alinear a sus hijos con el diseño que el padre tiene para ellos. Por eso es que la figura del pastor en la iglesia, o la figura del hombre de Dios en la iglesia, no es la figura del niño lindo, no es la figura del muchachito que las hermanas le coquetean o se enamoran de él. La figura del hombre de Dios en la casa de Dios es el hombre que alinea a la gente, es el hombre que endereza las cosas, es el hombre que pone el fundamento en el lugar que tiene que ser puesto, y es el hombre que tiene la palabra en su boca, y la palabra tiene que encontrar un vientre que esté listo para ser fecundado por el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, la palabra espiero significa semilla recibida, pero es una semilla que tiene forma de espiral. Es como un embudo. Hoy tenemos miles de congregaciones que si usted no se mete en el círculo vicioso, usted no califica para lo que se tiene que hacer. La palabra espiero está ahogando ministerios. La palabra espiero se parece mucho a la otra, pero es un embudo que está maldiciendo. Tenemos en las sillas de miles de congregaciones profetas poderosos que tienen que guardar silencio, porque nadie quiere oírlos. Tenemos en las sillas hombres y mujeres con unos llamados violentos, pero nadie quiere nada. Porque a menos que usted entre en la espiral que se tiene, y la palabra espiral es espiero, y es una semilla que se traga todo y al final no produce nada. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto a mí me dejó sacudido, porque lo que yo entiendo en el espíritu es que hay una guerra entre semillas. Note que el campo es el mismo, es un campo idéntico, porque eso no es que se sembró una semilla aquí y la otra en Tapachula y la otra y la otra y la otra. No, es el mismo campo que tiene diferentes terrenos, porque hay un terreno que posiblemente es más arriba, que tiene piedras. Hay otro que es más abajo, que le llega el rocío y el agua, y es una tierra fértil. Pero hay otra tierra dentro de ese mismo campo que está llena de espinos, y esa tierra que está llena de espinos ahoga la realidad de esto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Usted y yo tenemos una guerra, porque usted va a escuchar algo esta mañana que cuando sea después del mediodía usted saldrá por esa puerta. Usted tendrá que tener cuidado con el primer mensaje que le llega. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Vamos a tal lugar. Va a llegar alguien que te va a cuestionar hasta la fe que tienes. Te va a cuestionar todo lo que Dios te ha dicho. Te va a cuestionar todo lo que el Espíritu Santo ha dicho para ti. Va a cuestionar todo lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Va a cuestionar tu llamado. Va a cuestionar lo que Dios ha hablado desde la eternidad. Por eso es necesario que uno tenga la capacidad, no lo que dicen algunas personas. Y me permito bajar de aquí. Permiso, pastor. Me permito bajar de aquí. Yo escucho predicadores, hombres y mujeres,
con un mensaje psicológico que se lo copiaron a Jung, que era uno de los psicólogos famosos en el pasado. Y decía, y tenía un principio interesante, pero para mí errado. Porque Jung decía: si usted quiere ser grande, camine con gente grande. Si usted es águila, camine con águilas. Si usted va a llegar lejos, camine con personas que ya llegaron lejos antes que usted. Ese mensaje a nivel psicológico es buenísimo, pero a nivel espiritual es un fracaso. Y perdone que lo toco, la gente que llegó a la cueva de Adulam no eran grandes, ni eran famosos. Eran los fracasados de la tierra. El único que tenía aceite sobre su cabeza era David. El único que había sido ungido para ser rey era David. El resto no tenía unción de nada. El resto tenían la unción de la desgracia. El resto tenían la unción de la miseria. Estaban hechos una desgracia, caminaban en pobreza, caminaban en ruina, eran criminales, le andaban huyendo a todo. El problema de Adulam no era quien llegaba, el problema de Adulam fue el que llegó primero. El que llegó primero le cambió la historia a la cueva y le cambió la historia a los que llegaron a la cueva. Por eso la grandeza tuya y la grandeza mía no es caminar con gente grande, es caminar con gente fracasada y sacarlos del fracaso y meterle. Le voy a hablar de mi experiencia, que es bastante amplia. Toda la gente que llegó a nuestro ministerio en Estados Unidos, que decían que eran profetas, al final nos dimos cuenta que podían ser profetas, pero profetas no era ninguno. Es un chorro de mentirosos. Toda la gente que llegó a nuestro ministerio, que tenían como 4 o 5 rayas de generales, no tenían nada. Pero la gente que llegó a mi oficina y me dijo: pastor, yo soy un fracasado. Pastor, no tengo nada, estoy perdiendo mi matrimonio, perdí a mis hijos, perdí mi mujer, perdí el ministerio, perdí el llamado. Pastor, estoy endeudado hasta las orejas. Usted lo buscaba 2 años más tarde, el hogar había sido restaurado, la familia había sido restaurada, el ministerio había sido restaurado. El hombre que ni en lenguas hablaba, ahora hablaba en lenguas y profetizaba. El hombre que no tenía futuro, ahora estaba lleno de vida, lleno de poder. No, usted no me está entendiendo. Estaba lleno de gloria. Tiene que decir aleluya. Por eso llega un muchacho a recibir clases a un lugar donde estaba la mejor sinfónica de su país. Y él llega y el profesor le dice: saque lo que usted trajo, no sé, el instrumento. Y el muchacho saca un violín y le dice: muéstrame lo que sabes. Entonces el muchacho hace un derroche. Entonces el profesor lo mira y le dice: ¿qué haces aquí? Le dijo: vengo porque este es el mejor lugar y necesito aprender. Él le dijo: no, el problema es que ya tú sabes. No, pero yo no sé lo suficiente. Seguramente no lo sabes lo suficiente, y seguramente para llegar lejos te falta demasiado. Pero tienes un problema: tú crees que sabes y no sabes. Y el problema es que cuando yo te dije: muéstrame lo que sabes, sacaste el pecho así. Me hubiera gustado que tú me hubieras dicho: profesor, yo no sé nada, necesito aprender. Hay un problema con la gente que carga la semilla incorrecta. Hay un problema cuando los hombres sienten que están sentados en lugares altos y están arrastrándose por el suelo. Hay un problema con el hombre y la mujer que no tiene espíritu enseñable. No creo que me esté escuchando. La gente que va a llegar lejos tiene espíritu enseñable. Yo he escuchado predicadores, hombres y mujeres, que le falta demasiado, y yo me he sentado a escucharlos. Qué bonitas flores. Yo los he escuchado. De vez en cuando me pongo de pie, los aplaudo.
Casi nunca alguien llega a preguntar: ¿usted podría ayudarme? ¿Usted podría calificar lo que yo acabo de predicar? Se supone que yo daba clases de hermenéutica y homilética a los pastores que más sabían. Tal vez no soy el buen predicador, pero sí sé enseñar a la gente para que sea excelente. El problema grande que nos está matando a nosotros aquí en México es que el que canta cree que es Vicente Fernández, hermano. Y tenemos un problema con eso. Tenemos un problema. La gente puede decir lo que quiera. Yo estuve en la casa de Vicente Fernández en Guadalajara, en un rancho que tiene ahí. Seguramente tendrá muchos, pero yo fui a ese rancho donde él vivía. Me enseñó a su esposa y me llamó tanto la atención que el pastor insistió que nosotros conociéramos un lugar donde él tenía todos los discos de oro y todos los premios. Era una habitación gigante, más grande que esto, completo. Y él se sentó y guardó silencio cuando se dio cuenta que yo era pastor, y me miró a los ojos y me dijo: pastor, yo soy un ignorante. Yo tengo una virgen ahí, me dijo, que yo le pido a veces. ¿Por qué no me enseña? Y yo dije: un tipo tan grande como ese, humanamente hablando, decirle a uno: yo quiero que me enseñe. Y yo he visto neófitos que no quieren escuchar, porque ellos se la saben de todas, hermano. Y yo sé, hay problemas con la palabra espiro, porque la palabra espiro es una espiral que no te deja mirar, mientras que la palabra esperma es la palabra que te direcciona a dónde tienes que llegar. Y la palabra que direcciona a dónde tienes que llegar es la palabra que te abre el camino y te hace llegar donde nadie pudo llegar. Si a mí me preguntan: ¿cuál es tu nombre, pastor? Yo no lo sé. Yo no sé nada de este lugar. Me preguntan por este flaco que me va a buscar allá en el auto de él. Tampoco sé el nombre de él. Me preguntan cuál es el nombre de la esposa del pastor. No sé. Anoche el pastor me enseñó a la esposa, me presentó a sus hijos, me presentó a la nuera que no era nuera y ahora es, y me presentó a los nietos. Yo no sé cómo se llaman ustedes. No sé nada. Pero mientras estaba orando y recibí esta palabra, escuché varias cosas. Y estoy convencido que Dios susurró sus pensamientos a mi mente. Y de ahí bajaron a mi corazón. Esta casa ha sufrido una violencia. Se han levantado hombres y mujeres para destruir esta casa. Esta casa ha sido víctima de chismes. Esta casa ha sido víctima de persecución y de difamación. No los conozco. Yo me voy mañana, pero me iré con la cara en alto, porque yo hice lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y empecé a mirar esta casa. Esta casa, hubo un momento en que el crecimiento fue tan fuerte, pero de pronto se detuvo, porque alguien abrió su boca para maldecir esta casa. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que puede levantar su mano, hágalo, por favor. Miré 3 mujeres que llegaron aquí, se congregaron durante unos días o un tiempo y se fueron. Y miré el trabajo de brujería que hicieron en contra de esta casa. Y miré como algunas cosas que se estaban dando rápidas, de pronto se detuvieron. Hasta hoy. Hasta hoy. Aquí hay hombres y mujeres. Aquí hay ministros, hombres y mujeres. Aquí hay pastores, hombres y mujeres. Aquí hay siervos y siervas de Dios. Aquí hay adoradores y adoradoras del Señor, que tú sientes que pegas contra una pared y no puedes. Y tú oras y oras y oras y quieres que el ministerio de la alabanza crezca y no crece. Y quieres ver resultados y no los ves.
y es como si tú fueras caminando y de pronto pegas con algo y pegas con algo, y el Espíritu Santo me mandó a decir una palabra, y la palabra que me mandó a decir fue el estancamiento. Dios se vino al suelo. Le estoy hablando a usted en el nombre de Jesús. Este hombre es buen hombre. Perdón que lo señalo. Este es un buen hombre. Es buen pastor. Dios me mostró el corazón de él. Si no estoy hablando lo que no tenga que hablar, Dios me mostró el corazón de él y me mostró el corazón de su familia. Este no es el lugar que Dios tiene para ustedes. Mi rey los sacará de aquí a ustedes. Le dará un lugar donde tengan aulas para atender niños y atender jóvenes. Este lugar es muy pequeño y la gran preocupación siempre es el dinero, el dinero, el dinero. El Señor dice: honrenme. Métase en un ayuno de 21 días, dice el Espíritu Santo, que yo voy a abrir una puerta que no se ha abierto nunca, y voy a abrir una puerta que jamás y frente a sus ojos más bien se habían cerrado, porque Dios me muestra que se han tocado puertas las cuales se han cerrado. Y dice el Espíritu Santo que han hecho 8 intentos y los 8 intentos se vinieron al suelo. Cuéntalo si quieres. Si esto no es real, me bajo de aquí y no predico más. Dice el Espíritu Santo que hoy Él abre una puerta que no se había abierto jamás, y Él extiende su mano, porque el día y levante su mano alta, por favor. La palabra esparmologos es la palabra griega para semilla, pero es el tipo de semilla llamada cizaña. La cizaña es mala hierba que finalmente ahoga la verdadera semilla. Es la falsificación del esperma divino. El que tiene oídos, oiga en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el fruto del esparmologos? Es la conversación vana. Llámele chisme, llámele palabrería vana, llámele los quitavisión, llámele los frutos secos, llámele inmundicia, llámele vida espiritual superficial, llámele frívolo, llámele necio, llámele gente que está atenta a todo. Porque nadie celebra tu victoria, nadie celebra tu bendición, nadie celebra si a ti te va bien. Pero si cometes un error, Raimundo, y todo el mundo empieza a celebrar que algo malo pasó. Por eso yo necesito que en esta mañana se pudra el yugo del diablo y la obra del infierno caiga por tierra y el esperma seco fuera. Permítame usar esta analogía extraída de la biblioteca Rafael Ramírez. La vida tuya es como un jardín que se planta la semilla correcta para que produzca lo correcto, o se planta lo incorrecto para que produzca lo incorrecto. El libro de Jueces, no lo busque, yo le prometo que Jueces existe. El libro de Jueces capítulo 6, allá en el capítulo 6 verso 3, dice la Biblia que cada vez que el pueblo de Israel sembraba, dice que los madianitas destruían las cosechas. Y antes destruían todo y no había alimento para el pueblo de Israel. Este pasaje concretamente dice que su ganancia solo podía ser destruida hasta Gaza,
Pronuncie conmigo 3 veces: Gaza. Destruían todo hasta que llegaban a Gaza. Ahí se paraba todo. Dígalo otra vez conmigo: Gaza. Y el pueblo de Dios no podía experimentar una verdadera provisión. Llámele prosperidad. Por eso yo me atrevo a creer, y levante su mano alta, que hoy tenemos que dejar atrás a Gaza y dejar atrás la semilla infructuosa, dejar atrás a los madianitas, dejar atrás los que se roban la ganancia, dejar atrás los que se roban el alimento, dejar atrás los que pisotean los frutos. Hace una semana atrás, semana y media, empecé a hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me metí en la red a ver si alguien hablaba de eso y no encontré nada. Puede ser que busqué en el lugar incorrecto, pero busqué en el Google tonto y no encontré nada, hermano. Parece que nadie habla de eso. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para el conocimiento humano de muchas personas, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que a una reunión como esta entra un brujo. Y entonces el brujo empieza a hacer un poco de vaina rara y hace los dedos así, no sé qué cuento, y pone los pies en cruz y hace un conjuro. Y entonces los adoradores quedan como que si cantan Jalisco no te rajes, que cantan, hermano. Eso no es blasfemia. Según la Biblia, la blasfemia salió de hombres que estaban metidos en el templo de Dios, que eran sacerdotes, que conocían la Torá, conocían el Midrash, conocían la Septuaginta, conocían la versión de los 70 ancianos, conocían la versión de ahí nace el libro de Enoc, conocían la versión de los esenios, que era la más antigua que había. Conocían la ley, conocían los profetas, conocían la fiesta, conocían todo lo que se celebraba en Israel. Y hay un momento en que Jesús llega y empieza a ocurrir algo que no había ocurrido. Y esta gente dice que lo que está ocurriendo es por el dedo de Satanás, que Jesús no viene de Dios, que Jesús es enviado de las mismas inframundo y de las mismas cuevas del infierno. Y entonces Jesús se detiene y Jesús dice algo que dejó en shock. Los que estaban ahí lo entendieron. Nosotros 2000 años casi, porque todavía falta un cachito ahí, faltan como 20 y pico de años para llegar a los 2000 años. Jesús se detiene y Jesús dice: todo pecado al hombre le será perdonado. El único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted ve en las redes sociales a quien sea, hombre o mujer, que la uso como ejemplo y perdón que le toco, que mira a esta mujer que no conoce su vida de oración, que no conoce su ritual, que no conoce las lágrimas que ella derrama delante del Señor, y solamente por el hecho de que no le parece el esposo que ella tiene, no le parece que ella sea alta, no le parece cómo ella se viste, ay no, esa mujer no es de Dios. ¿Y cómo sabes tú que no es de Dios? Y si tú llamas a lo que el Señor santificó, tú lo llamas inmundo, tú te conviertes en un blasfemo contra la obra del Espíritu en la vida de esta mujer. Repito, se convierte en blasfemo. Yo no puedo ir por la vida diciendo: ese fulano es un falso profeta. La mayoría de gente habla con gente falsa y ni siquiera sabe que son falsos. La mayoría de la gente tiene en su familia una tía chismosa y la toleran. La mayoría de la gente tiene una abuela que era bruja y la toleran.
¿Y cómo se atreven a decir que fulano o fulana es falso? Cuando tú tocas a un hombre que se equivocó o no se equivocó, pero la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar a cualquier hombre. Y cuando alguien se arrodilla ante este altar, el poder de Dios viene sobre él. Hay un chorro de blasfemo en las redes sociales, hablando sandeces, hablando estupideces, vagos, porque lo que hacen es levantar unos canales mugrosos para hablar de hombres de Dios. Algún día yo me encontraré con la mujer de un desgraciado de eso y me va a dar la mano y me va a decir: usted fue el que me mantuvo a mí durante mucho tiempo, porque me casé con un pendejo que ni siquiera me mantuvo. A mí el que me mantuvo es usted, porque como este hombre hablaba tanta estupidez de usted, entonces llegaban los dólares a la casa. O sea que prácticamente casi que yo soy el marido de esa mujer. Señor, reprenda al diablo. A su nombre sea la gloria. Y hace una semana atrás hablé sobre algo que se llama legalidad espiritual. Dígalo conmigo: legalidad espiritual. Una vez más, legalidad espiritual. Legalidad espiritual. No me oye. Legalidad espiritual. Mire, le voy a decir una cosa grosera. Yo viajé con el pastor Benny Hinn y Dios usó el ministerio de él para llevarme a mí a 70 países. Yo vi cosas en el ministerio del pastor Benny que estaban mal, pero yo no podía ser tan miserable de morder la mano que me dio de comer a mí, porque yo, aparte de ser pastor, soy hombre también. Y yo tengo pan. Poco cualquier hermano. Mal agradecido. A su nombre sea la gloria. Deja atrás Gaza, que los que se comen la cosecha tuya, los que no regresarán. Y retomo la palabra legalidad espiritual. La legalidad espiritual me enseña a mí que cuando Dios unge a un hombre en una ciudad, Dios no tiene 40 pastores. Dios tiene un hombre o tiene una mujer a quien le dio la legalidad espiritual para quebrantar los que se mueven en esa ciudad. La mayoría de personas no entienden eso, pero el que lo entiende llega lejos. El error más grande de Lot fue apartarse de Abraham, porque el que tiene promesa es Abraham, no Lot. El que era profeta era Elías, no Eliseo. El que tiene gloria es Pablo, no Timoteo. No me está escuchando. El que tiene el llamado es Moisés, no Josué. Cuando tú entras en la legalidad espiritual, por eso Eliseo se para, y cuando va a orar, Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero el viejo amargado de Elías se había muerto, o se lo habían llevado. Y como este hombre dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Si Elías ya no está, porque entendió la palabra legalidad espiritual. Usted quiere ver un muchacho, una muchacha hecho una desgracia, que respete a sus padres, que respete a su mamá, que haga lo que le dé la gana y nunca honra nada. Una señora me escribió hace un rato y me dijo: es que no sé qué hacer con mi hija. Ok, mi hija tiene un niño y nosotros estamos locos, dice, con el bebé. Ellos usan la palabra chocho. Para mí chocho es una cosa que no sé qué, hermano. Estamos chochos, están como locos. Entonces ella agarra la calle todos los días. Yo le dije: pero señora, la culpable de eso es usted.
¿Cómo? Es porque ella vive en la casa donde usted vive. Ella tiene que saber que en esta casa hay leyes. Y si fue tan valiente para parir un hijo, entonces sea tan valiente para cuidarlo también. Ah, no, pero la abuela es la vieja alcahueta que alcahuetea todo, porque si no se le llevan el nieto y se lo llevan por otros lados. Señora, usted es abuela, usted no es mamá. Ubique que ya usted parió sus hijos, y lo que puede hacer en este momento es ubicarse como una autoridad que tiene legalidad espiritual. Mejor no sigo porque estoy bravo ya, hermano. A su nombre. A la muchacha llega a las 4 de la mañana, bien borracha. Yo le espero con el palo y la escoba y se lo quiebro en la cabeza, hermano. Ahí le bajo la borrachera. Pastor, es muy duro. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Que estos padres de ahora son como el triquitraca. Por eso no tenemos una juventud que sea fuerte. Por eso no tenemos una generación poderosa. Por eso no tenemos una generación llena de gloria. Porque tenemos una juventud que ama la idiotez. Agarra un loco como Bad Bunny que canta una idiotez que y usted dice: hay que ser idiota para creer que esa estupidez es música. Esos tipos se graduaron en la escuela de los brutos. Usted nunca en su vida escuchó cantar a Paloma San Basilio. Por eso ama cualquier idiotez. Usted lo ve en las redes sociales jugando con demonios, porque aman la porquería. Usted lo ve en las redes sociales que tiene un amigo invisible. La tasa más alta de suicidio son en este tiempo, son en esta hora, porque nadie quiere tener ley. Por eso no tienen legalidad. Los demonios se les ríen en la cara, las brujas se ríen en la cara, todo se ríe. Yo se lo dije a una persona, porque llegó ahí en los últimos cultos que hemos tenido allá donde nosotros nos congregamos en Costa Rica. Ha habido como una opresión extraña. Y alguien me dijo: pastor, ¿y no será que llegó alguna bruja al culto? Yo le dije: yo tengo ganas que llegue alguna. Es más, yo le invito y le pago hasta el pasaje. Yo tengo ganas que alguna llegue. Porque si esa bruja puede arruinarnos a nosotros lo que estamos haciendo para Dios, entonces nosotros somos un montón de tontos engañados. Que la sangre de Jesús no funcione en nosotros, y la armadura de Dios no funciona en nosotros, y el poder de Dios no funciona en nosotros. Porque cuando yo tengo legalidad, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Cuando yo tengo legado, cuando yo tengo autoridad, por un camino salen, por 7 huyen. Alábelo si puede. Alábelo si puede. Alábelo si puede. Alábelo si puede. No los oigo. Alábelo si puede. Alábalo si puedes. Hasta el pastor mío me mandó un mensaje: ingrato. Dice que estoy fluyendo, que está interesante la prédica. Santo Dios, alábalo si puedes. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No los oigo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mi papá fumó hasta el día antes de morirse. Tenía como 82 años de fumar. Tenía los dedos así amarillos de nicotina. Pero a mi papá
Cuando yo iba a salir para un viaje que yo sabía que la cosa estaba caliente, yo llamaba al anciano y le decía: ¿usted puede orar por mí? En la mente religiosa eso no cabe, porque el religioso dice: pero ese hombre, no, un momentito, es que el reino de Dios se rige por principios de autoridad. A Dios no le importa si ese viejo fuma o no fuma. Dios abrió su boca y dijo que el que honra padre y madre tendrá largura de días. Y dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Y yo cada vez que iba a salir le hablaba a él. Mi mamá tiene 81 años cumplidos. Papá ya murió. Mi mamá conoce mi agenda. Mamá sabe para dónde voy y para dónde no voy. Tengo bronca con los pastores que hacen eventos y hacen esto y hacen lo otro y nunca informan nada. Usted es un llanero solitario. Usted no conoce autoridad. Por eso la legalidad que tiene es del tamaño de una hormiga. Me vine a vivir a Monterrey hace unos años atrás. Ahí levantamos una congregación gigante. Me invitaron a predicar un evento en un lugar allá por donde hay unos ranchos. Lo que hay es tuna y cactus. Y fui. Aquella noche Dios tomó mi vida de una forma tan violenta que se empezó a convertir gente. Y di una palabra tan poderosa para un narco que estaba ahí esa noche, que yo no sabía. Pero en este México lindo y querido, hermano, uno no sabe quién está metido en esa vaina y quién no, hermano. Y entonces, cuando yo termino la predicación, se me acerca un muchacho y me dice con el pastor: no sabemos cómo hacer, porque el auto en que lo vamos a transportar no enciende. Seguramente tiene la batería mala, hermano. Esos carros evangélicos caminan por fe, hermano. Las gomas de los cauchos, hermano, si un zancudo se les para y lo pica, los poncha, hermano, es una cosa desgraciada, hermano. Y dice: el problema es que hay que pasar por aquel puente que está allá, como a 1 kilómetro. Y allá hay una gente esperándola a usted. Son parte de un grupo de gente que está ligada al narcotráfico. Los conocemos. Allá hay muchachos que son sicarios. Y no tengo alas, hermano. No soy primo de Carlos Elín para pedirle un helicóptero, hermano. Ni de Peña Nieto, que se fue a vivir a otro país después de todo lo que se robó el desgraciado. Qué presidentillo maluco ese que ustedes han tenido aquí, hermano. Como que los encuentran en una rifa, todos esos locos, hermano. No sé qué hacer. Le digo al pastor: ¿de verdad será que me van a matar? Me dijo: esos tipos, hermano, peligrosos. Y entonces yo soy más indio que cualquier otro, hermano. Y entonces cuando la gente me desafía, como que se me prende la chispa. Y entonces yo me voy. Entonces me cambié de ropa y me puse una gorrita. No me podía poner lente oscuro porque era de noche, si no hacía como Pedro Navaja para que no supiéramos que estaba mirando, hermano. Pero me puse una gorra como las que yo siempre uso, una camisetica, hacía frío, me puse una chamarrita. Y los hermanos se quedaron ahí comiendo no sé qué, pues los evangélicos padecen de hambre, hermano. Y entonces yo caminé con una mochilita que tenía, parecida a esta pero diferente. Eché la mochila al hombro y me fui, hermano. Cuando llegué al puente, de verdad, y había un grupito de gente, hermano, con una cara, hermano, como un actor mexicano que hay en Hollywood que se llama Dani, que hizo una película que le llaman Machete. Ese no ocupan maquillarlo, ese es feo de nacimiento, hermano. Esos tipos tenían una cara, hermano. Y yo paré. Yo dije: mejor yo paro antes que me vayan a parar. Paré. Muchachotes así grandotes.
Yo parecía como un llavero a la par de ellos, hermano. Chiquitito yo. Paré. Me senté hacia la orilla del puente. Muchachos, le van acá. Quedaron mirándome. No me conocían. ¿Saben quién soy? No. Escuchen la voz, que esta voz imposible que la imite cualquier loco. Le digo, yo soy el predicador que acaba de estar en el evento. Tipo echaron para atrás, hermano. Se me olvida, hermano, por eso que agarro la cosa aquí. Se queda mirando uno así. Y agarro al más grandote y le pongo la mano así en el hombro, que escasito era que me llegaba, hermano. Y le dije, el Señor me trajo aquí. Si usted cree que Dios le dio permiso de quitarme la vida, quítemela. Pero si a usted lo mandó el diablo, usted tiene problemas. Porque el diablo, yo hace mucho rato que lo ando metido aquí abajo la suela de mi zapato. Y el tipo empezó a temblar. Y ese hombre tan grandote se hizo chiquito, 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 hasta que se arrodilló. Para no cansarle con el cuento, como a la media hora tenía todo ese gentío de rodilla en el puente, hermano. Y los evangélicos le llegaron las noticias a los valientes comedores. Ahí se acordaron que el pastor se había ido solo, hermano. Empezaron a llegar. Cuando eran las 3 de la mañana teníamos como 400 personas ahí. Esa era una locura. La gente caía al piso, la gente gritaba, la gente se convertía, la gente era libre de demonios, la gente hacía de todo. Y entonces el pastor, un hombre muy humilde, llegó tempranísimo a la casa donde yo estaba y tocó la puerta de la habitación. Usualmente yo duermo como los viejitos, con unos pantalones largos y unas pijamas así de mangas largas así. Matapasiones, por eso nunca me he casado. El Señor reprenda al diablo, hermano. Y entonces el pastor entró y se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Esa gente han matado 2 predicadores antes que usted. ¿Por qué? ¿Por qué a usted no pudieron matarlo? ¿Por qué más bien se levantó como un avivamiento? No sé qué hacer. Toda esa juventud que se convirtió, están allá en el patio de la casa mía. Ahí están orando y mi esposa está orando y las hermanas, las ancianas oran y el otro ora. Me dice, ¿por qué no lo tocaron? Le dije, la palabra es legalidad. Los demonios reconocen cuando Dios ha puesto autoridad sobre un hombre. No sé si me está escuchando. Lea la Biblia si quiera. Pregunto yo, perdón que le toco. ¿Pecó David? Sí. ¿Lo cortó Dios por haber pecado? No. ¿Por qué? Porque Dios unge a los hombres una vez. Dios no les repite la unción. Cuando Dios pone los ojos sobre un hombre, Dios no descarta a los hombres. El apóstol más ungido para mí no era Pablo. Para mí el más ungido era Pedro. Porque Pedro caminaba y la multitud de enfermos se sanaban sin tocarlo. El más elocuente era Pablo. El más preparado era Pablo. El más capacitado era Pablo. El que tuvo mayor influencia era Pablo. Pero el hombre que estaba más lleno de poder de Dios era Pedro. Y hay un momento en que Pablo reprende a Pedro porque Pedro está haciendo lo que no tiene que hacer. Pregunto yo, ¿lo descartó Jesús a Pedro después de que lo negó? No. Los que descartan son los hombres. Dios no descarta a las personas. Y máxime cuando alguien se humille y le dice a Dios, he pecado y necesito que extiendas tu mano sobre la vida mía. Termino con esta palabra. Toda legalidad negativa, toda palabra de maldición, toda ruina de las tinieblas, todo lo que el enemigo planeó y tramó, todo lo que las tinieblas dijeron que te iba a pasar antes que este año se termine, vive Dios en cuya presencia estoy, que como profeta del Dios vivo y como hombre parado bajo autoridad, hoy quebranto lo que se planeó en secreto.
Hoy destruyo la palabra de maldición que dijo que no te levantarías. Hoy destruyo todo lo que maquinaron en contra de ti y de tu casa. Hoy destruyo el espíritu de error. Hoy destruyo el estupor que ha tocado tu espíritu. Hoy destruyo todo lo que no deja que tú coseches. Y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Hombre sin igual. Alguien tiene que levantar sus manos. Alguien tiene que levantar sus manos. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes. Al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Y mira, esto es para ti, tu esposo. Perdón que te señalo. ¿Dónde está el esposo? Que le agarre de la mano a ella, por favor. Los días que se avecinan son fuertes, porque se va a despertar un hambre y una sed en el ministerio de la alabanza. Se va a despertar un hambre, porque durante mucho tiempo el hambre se terminó y durante mucho tiempo el hambre se fue. Pero hay un hambre que se activa, dice el Espíritu de Dios. Todo el que respira, adore a Dios si puede. Todo el que respira, adore a Dios si puede. Y se abre un hambre tan violenta. Y ustedes levantarán. Ustedes levantarán. No este ministerio. Se van a levantar 3 ministerios más de alabanza y adoración. Y en el tiempo de Dios serán enviados a hacer un trabajo en las naciones. Porque el ministerio de ustedes va más allá de 4 paredes. Su ministerio trasciende naciones y continentes. En el nombre poderoso de Jesús. Todo el que respira, todo el que respira, adore a Dios. Todo el que respira, todo el que respira, oh Cristo, nombre sin igual. Levanta tus manos. Gloria y honras, alabanzas al Señor. Abraza al que te queda cerca y sacúdete, porque la ruina se fue, la miseria del infierno se fue, la obra del diablo cae por tierra, todo plan del enemigo se va en el nombre poderoso de Jesús. Habla en lengua si puedes. Habla en lengua si puedes. Habla en lenguas. Abre.
Llénales. Llénales. Clama que no te oigo. Llénalos. Clama que no te oigo. Clama que no te oigo. El que habla en lenguas hable ahora. El que habla en lenguas hable ahora. Hable ahora. Más. 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 Cama sacada. Más. Llénalas. Llénalas. Ministerios de poder. Levanta este ministerio con fuego. Levanta este ministerio con fuego.